Esto que habíamos visto ya en la clase pasada era la curva característica de un diodo que nos mostraba el caso del diodo ideal, en donde frente a una polarización inversa, una tensión del diodo negativa, el diodo se comportaba como si fuera un circuito abierto y considerábamos que ya para 0 volt el diodo conducía, ¿no? Sin importar la corriente, la tensión se iba a mantener en 0. Entonces teníamos dos circuitos equivalentes posibles. Uno era una llave cerrada para tensiones superiores al 0, aunque consideramos que la caída de tensión era 0, era una llave cerrada, y una llave abierta para polarización inversa. Para ambos casos, tanto para un circuito rectificador como para un circuito recortador, vamos a utilizar los mismos circuitos equivalentes. El único inconveniente que tenemos al momento del análisis del circuito es justamente lo que dice acá abajo. Tenemos que poder identificar el momento en el cual el diodo está en polarización directa o en polarización inversa, ¿no? O sea, para qué tiempos, para qué rango, para qué ángulos de la tensión de entrada el diodo pasa a estar en una condición o en otra. Rectificación sería utilizar al diodo, en este caso el diodo D1, para rectificar la tensión BS, que es una tensión de alterna. En este caso el diodo D1 sería el rectificador. Ahora después vamos a hablar, nos vamos a introducir mucho más en lo que es rectificación, y la que está oficiando como carga es la resistencia R1, y lo que hacemos es ver la tensión de salida, que es la tensión aplicada sobre el resistor. Si vemos la diferencia que hay entre la tensión en el generador y la tensión en la carga, lo que podemos observar que es para el semiciclo positivo de la señal del generador. En el semiciclo positivo siempre el ánodo va a tener una tensión superior al cátodo, y por lo tanto todo el semiciclo positivo pasaría hacia el lado de la carga. O sea, la carga estaría viendo el semiciclo positivo completo de la tensión BS. Para el semiciclo negativo, en cambio, la tensión se invierte y por lo tanto el ánodo queda con tensión negativa respecto al cátodo, y en este caso la señal del generador BS ya no está presente en la resistencia de carga. O sea, la tensión sobre la salida es esta que está acá abajo en rojo. Se llama rectificar porque se eliminan las tensiones negativas, en este caso por la forma que está colocado el diodo, sobre la carga. Para el caso del recortador, fíjense la diferencia, o sea, observen la diferencia que hay entre este circuito simple, sería el más simple de todos, con un solo diodo, la diferencia que hay entre este circuito recortador y el que vimos recién, el rectificador. O sea, lo único que se hizo fue invertir la posición del resistor y del diodo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora, la tensión de entrada es BS, pero la tensión de salida es la tensión sobre el diodo. Entonces, cuando el diodo esté conduciendo, la tensión de salida, que es la tensión que medimos sobre el diodo, es 0 si es que consideramos el caso del diodo ideal. Entonces, al tener en cuenta eso, lo que podemos analizar, haciendo el análisis de la malla, haciendo la suma de las tensiones, de las caídas de tensiones, y diciendo que BS menos BR, ya le estamos adjudicando polaridad, ¿no? En realidad tendríamos que sumarlas todas, pero bueno, ya lo que hacemos es poner BR como una tensión que justamente se opone a la tensión BS. La suma de las tres tensiones es igual a 0, por lo tanto, cuando el diodo está conduciendo, lo que tenemos presente es que la caída de tensión de BS va a ser va a estar totalmente en el resistor. O sea que BS va a ser igual a BR.
con polaridad opuesta, ¿no? Y que cuando el diodo esté abierto, cuando no esté conduciendo el diodo, la tensión que va a presentar entre los extremos del mismo va a ser exactamente igual a la tensión BS, porque no va a haber corriente por la malla y por lo tanto no va a haber ninguna caída de tensión en la resistencia de 1 kilo. A ver, lo repito. Ahora lo vemos también en el caso del diodo ideal, ¿no? Pero del diodo real o casi real. Lo que va a suceder es que si el diodo está conduciendo, o sea, si estamos en el semiciclo de la señal en el que el diodo está conduciendo, la tensión de salida, que es la tensión sobre el diodo, va a ser nula. Y si el diodo está abierto, porque estamos en el semiciclo opuesto, la tensión sobre el diodo va a ser exactamente igual a la tensión BS porque no va a haber caída en el resistor de 1000. Esto lo tenemos que ver como un circuito básico, elemental. Podría aparecer alguna tensión de continua, algo que haga que exactamente no sea todo el semiciclo completo de la tensión BS que aparezca sobre la salida o no. Así que hay que ver cómo es el circuito, pero bueno, esta malla simple es la que permite explicar, digamos, cuál es el concepto de recortador. El recortador lo que hace es hacer desaparecer, recorta, hace desaparecer una parte de la tensión de entrada en la salida. La salida es una copia de BS, pero no de todo el periodo, sino de una parte de BS. Esto lo que representa es qué es lo que pasaría entonces con ese circuito recortador. Por ejemplo, este es en el caso en el que estamos haciendo circular la corriente y el diodo está en directa. Entonces, si sucede eso, la tensión de entrada, BS, es el semiciclo positivo, está en azul, y la tensión de salida, que es la tensión sobre el diodo, está en rojo, 0 volt. En el semiciclo negativo, el diodo se abre, deja de circular corriente por la malla, y por lo tanto, al dejar de circular corriente por la malla, fíjense en la tensión de salida, es exactamente igual a BS. ¿Por qué? Porque no hay caída en el resistor de 1 kilo ohm, ya que no hay corriente por la malla. Esto es la imagen de qué es cómo se vería la tensión de entrada y cómo se vería la tensión de salida en el caso de este circuito elemental, ¿no? Solamente se recorta el semiciclo positivo. Es como para que vean el concepto de por qué se llama recortador. Lo recorta, lo elimina. Podría pasar de que no se elimine todo el semiciclo, sino solamente una parte, dependiendo de cómo esté ensamblado el circuito y si tiene un solo diodo o más de un diodo. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de tener un diodo ideal, estamos considerando el circuito equivalente en el que el diodo lo representamos como un circuito abierto hasta los 0,7 volt, y en 0,7 volt ya consideramos que el diodo conduce sin resistencia, así que no interesa la corriente, el diodo está conduciendo. O sea, tenemos que reemplazar al diodo por su circuito equivalente, que sería una batería de valor B gamma 0,7 volt. En ese caso, el diodo se va a poner a conducir, solamente va a conducir cuando la tensión supere los 0,7. Entonces va a cambiar un poquito porque en lugar de recortar todo el semiciclo positivo, va a recortar el semiciclo positivo a partir de que la tensión de entrada llegue a los 0,7 volt. Acá tenemos la imagen de cómo sería el recorte de ese semiciclo positivo. Solamente se recorta el semiciclo positivo, pero a partir del momento en el que el generador llega a los 0,7. El semiciclo negativo pasa completo. Ahora tengo una imagen del simulador donde muestra cómo un diodo del simulador presenta el recorte, pero a partir de los 0,7, y aparte está como un poquitito
con una pequeña panza debido a que hay un poquito de caída de tensión en la resistencia interna del diodo. Bueno, cuéntenme si se entendió. Hasta acá llegamos con la parte de recortador. Ahora ya vamos a fuentes de corriente continua. Ya es un tema que encaramos como para ver cómo es que operan los diodos, cómo podemos calcular, ese sería el objetivo, ¿no? Cómo podemos calcular para una determinada fuente de alimentación qué diodos y qué filtros hay que utilizar para obtener los resultados queridos, ¿no? Así que yo les pregunto si de esta parte de recortador se entendió. Ahora después Jeffrey va a mostrar un par de simulaciones del tema. Y de paso aprovecho para consultarles si hay algún problema con el material que está en la plataforma de la universidad. Vi que a través de WhatsApp estuvieron intercambiándose archivos. No sé si ya eso se solucionó o tienen problema para descargar algún archivo. Así que los escucho, si hay algo para decir. Yo pude ver el video de la clase de hoy sin problema, así que el material le está funcionando ok. Bueno, fenómeno. Los videos están en YouTube. Así que tenés 2 links. Eso se lo digo a todos. Gracias por darme el pie, Fernando. Hay 2 links o 2 posibilidades en la página de la universidad. Uno es el link que los lleva a ver el video que está cargado en YouTube. Y otra posibilidad es descargarlo, si es que alguien quiere descargarlo para verlo sin internet, ¿no? Sin tener posibilidad de conexión a internet. Esto lo hice porque en una oportunidad uno de los alumnos me dijo que quería descargar el video para poder llevárselo y verlo en el laburo, creo que donde no tenía acceso a internet a YouTube. Así que bueno, pueden hacer las 2 cosas, descargarlo o verlo directamente desde la página de YouTube. Después el resto, bueno, son archivos PDF, pienso que se pueden descargar bien. Bueno, seguimos entonces, vamos a los rectificadores, a ver cómo nos podemos llevar con ellos. Porque ahora tenemos que ver cómo hacemos para utilizar los diodos y obtener corriente continua, obtener una fuente de continua que si la conectamos a una carga nos dé corriente continua, a partir de una corriente alterna, ¿sí? Esto sirve para el caso, o sea, lo que vamos a saber sirve para el caso de fuentes con transformador, que son las fuentecitas que, digamos, eran populares hasta hace no mucho tiempo. Hoy en día la mayor parte de las fuentes son switching, pero en una fuente de switching también utiliza el mismo principio, tanto para la parte de baja frecuencia como para la parte de alta frecuencia. Una fuente switching tiene, primero, antes de hacer la conmutación o la alta frecuencia en la fuente, lo primero que tiene es un rectificador de la tensión de línea. O sea, se toma la tensión de línea, la señal que sale del tomacorriente, y se la rectifica. Se coloca esa energía en un capacitor, y a partir de esa tensión en el capacitor, que por supuesto no está estabilizada, nada, o sea, es lo que vamos a ver ahora, es una señal de continua, pero que tiene ruido, que varía, porque si varía la tensión de red, varía la tensión en el filtro, en el capacitor, a la salida del rectificador. Entonces, a partir de esa tensión, recién ahí, con esa tensión, se ataca, se implementa una fuente switching. Y del otro lado, después de la conmutación, después del switcheo de la fuente, hay otro rectificador, una segunda etapa, que ya rectifica la tensión ya estabilizada y controlada. Así que en una fuente switching hay 2 veces lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Antes que nada, vamos a reconocer que a este circuito que está acá, con un solo diodo,
un solo diodo, se lo llama rectificador de media onda. ¿Por qué es de media onda? Porque fíjense, en lo que sería la onda completa, a lo largo de un período de la señal de entrada, esto que está acá arriba es la señal de entrada a la fuente de alimentación, es el generador BS, en el caso de la fuentecita que estábamos hablando, es el tomacorriente. Son los 220 volt de tensión eficaz que hay en el tomacorriente de nuestras casas. Entonces, esta señal que está acá tiene un periodo, esto acontece 50 veces por segundo, la tensión varía en forma senoidal 50 veces por segundo, y si tomamos un periodo, el rectificador lo que se encarga de hacer, cuando tiene un solo diodo, es rectificar el semiciclo positivo, si está puesto así, y si lo ponemos al revés, el semiciclo negativo. Se llama de media onda porque justamente lo que alcanza a pasar hacia la fuente es la mitad de la señal de entrada. Por eso se llama media onda. Entonces, en este rectificador de media onda podemos reconocer los siguientes parámetros. Tenemos una tensión máxima, que sería la tensión máxima de la senoidal, y un periodo T de la señal que es igual a 2pi sobre omega. Tendríamos que dividir 1 segundo por 50 para poder saber cuánto es el tiempo que tenemos de duración, el tiempo a lo largo de un periodo completo de la señal. Son 20 milisegundos que tenemos entre que inicia el ciclo y finaliza. Y la tensión máxima, si la queremos calcular, para el caso de la tensión de red, si bien ya lo dije muchas veces, pero espero no aburrirlos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por raíz de 2 la tensión eficaz, que son 220 volt. Entonces, la tensión eficaz, 220 volt por raíz de 2, nos da la tensión pico en el tomacorriente de nuestras casas. Normalmente, o sea, si realmente tuviéramos 220, tendríamos 310 volt de tensión pico, ¿sí? Entonces, con esos datos, con el valor del periodo y la tensión B máximo de la señal a rectificar y ya rectificada, lo que podemos hacer a través de un análisis de serie de Fourier, poder obtener los parámetros, ¿sí? Los parámetros para cada una de las frecuencias en las que descomponemos esta forma de onda. La forma de onda que estamos descomponiendo es esta que está acá, la rectificación de media onda. Hacerlo en serie de Fourier significa, bueno, ver qué es lo que pasa para un ciclo, y después, bueno, sabemos que se repite para la señal hasta infinito, ¿no? Entonces, en este ciclo, si tenemos en cuenta integrar solamente entre los límites 0 y 2pi, para poder tener la tensión media, obtendríamos el valor de la tensión continua. O sea, la tensión continua de esta forma de onda es el valor medio de esta forma de onda. El valor medio, el promedio de esta forma de onda es el área bajo esta curva, ¿sí?, dividida el periodo completo. Entonces, para esta rectificación de media onda, la tensión continua que vamos a obtener al integrar, haciendo el análisis en serie, tenemos que la tensión continua es B máximo sobre pi. Esta B máximo dividido pi es el valor medio de la tensión para este rectificador de media onda. Rectificador que, como ven, todavía tiene solamente una carga resistiva, ¿no? Ahora la vamos a cambiar la carga para poder tenerla continua y eliminar las alternas, ¿no? Después, además de la continua, lo que tenemos es una serie de señales de alterna. Estas son todas senoidales. O, bueno, tenemos una senoidal y una cosenoidal, como está expresada acá, ¿no? Pero son todas señales con el distinto periodo, con distinta amplitud, pero todas sumadas nos forman esta forma de onda, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Fourier en este análisis. La descomposición en serie de Fourier lo que nos muestra es que esta forma de onda yo la puedo expresar como la suma de todo esto.
una continua, más una serie infinita de términos de distintas frecuencias. Esas frecuencias son la fundamental, el primer término, y todos los armónicos. ¿Está bien? Entonces esto es para media onda. Un solo diodo cargando a un resistor. Como es un resistor, la corriente y la tensión sobre el resistor es exactamente igual al de la fuente de alimentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora vamos a pasar a otro modelo de rectificador que nos permitiría que a la salida veamos también el semiciclo negativo. O sea, en el rectificador de onda completa, se llama onda completa porque estamos rectificando tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, estamos rectificando en forma completa toda la onda, el semiciclo positivo pasa como va y el semiciclo negativo se lo invierte, o sea, se lo pone en la misma condición de circulación de corriente que el otro, de tal manera de que ahora la forma de onda que tengo a la salida sobre la carga, sobre el resistor RL, tengo esta forma de salida, en donde no solamente va a circular el semiciclo positivo, sino también va a circular el semiciclo negativo, pero va a circular en el mismo sentido, la corriente va a circular en el mismo sentido para ambos semiciclos. Si yo hubiera aplicado la alterna, un semiciclo, si hubiera aplicado la alterna sobre el resistor, ¿no? Un semiciclo circularía corriente en un sentido y en el otro semiciclo circularía corriente en el sentido opuesto. Cuando yo hago rectificación onda completa, ambos semiciclos circulan en el mismo sentido por la carga. Hay dos métodos para poder construir una fuente de alimentación con rectificación de onda completa. Uno es este que estamos viendo acá, que se implementa con dos diodos y un transformador que tiene la siguiente particularidad. Tiene un bobinado secundario, que es del doble de la tensión que yo quiero rectificar. Y lo que hago es, el punto medio del bobinado lo conecto a tierra y por lo tanto tengo en el semiciclo positivo en este bobinado y semiciclo positivo en este otro. Entonces, este diodo rectifica el semiciclo positivo de este bobinado que está acá arriba. Acá dice, conduce el diodo A, es esta parte de la señal. Cuando viene el semiciclo negativo, entonces este diodo se corta, pero resulta que ahora conduce este otro diodo, el diodo D, porque en el semiciclo negativo acá va a estar el positivo y acá va a estar el negativo en este otro bobinado. Entonces, en el semiciclo negativo, a través de este diodo, circula corriente y ambas corrientes circulan en la misma dirección, circulan desde el transformador hacia la carga. Por lo tanto, por la resistencia de carga circula corriente en ambos semiciclos, pero en la misma dirección. Entonces ahora, si hacemos la descomposición en serie de Fourier de esta nueva forma de onda, lo que vamos a obtener es que la tensión media que tiene esta forma de onda es exactamente igual al doble de la que tenía el circuito de media onda. O sea, es 2 veces B máximo sobre pi. Y ahora lo que tenemos es que para la serie, la suma de componentes de alterna, lo que tenemos es esta otra forma en la que aparece segundo armónico, ya no aparece el primer armónico. ¿Por qué aparece el segundo armónico? Porque esta forma de onda nueva tiene un periodo que es la mitad del periodo anterior. Fíjense, se repite la señal 2 veces en el mismo tiempo en el que antes teníamos un solo ciclo, ¿no? Entonces ahora, la forma de onda esta nueva, lo que tiene es un periodo de la mitad de tiempo que el periodo inicial. Por lo tanto, la fundamental de esta nueva forma de onda es el doble de frecuencia que la señal original del generador. Y bueno, y la serie es infinita, tiene n términos, y bueno, lo que nos va a interesar ahora es cómo hacemos para eliminar esta parte de alterna, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos de una fuente de alimentación de corriente continua es quedarnos solamente con el término de corriente continua, que es lo que tenemos acá.
Así que vamos a analizar los distintos métodos que tenemos para eliminar esto que está acá. Vamos primero a ver cómo sería el circuito rectificador, pero que no utiliza un transformador con punto medio. Este circuito rectificador utiliza un transformador con punto medio. Eso tiene un pequeño problema, no es eficiente para el transformador. O sea, este transformador construido así es un poquitito más costoso que este otro, ¿sí? La situación es la siguiente: en este transformador la tensión que tiene el secundario es la mitad que la tensión de este. Si bien hay más corriente por el otro transformador, en este el bobinado secundario no se aprovecha al 100% porque en este caso circula corriente continua por el bobinado. Fíjense que circula media onda y tiene corriente continua. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero esto se usa. Este tipo de transformador tiene un objetivo, tiene una aplicación, pero normalmente no se lo utiliza solamente de esta forma. Cuando usamos un transformador con punto medio es para una cuestión muy particular, que es cuando fabricamos una fuente partida para utilizar con operacionales, con amplificadores Las fuentes operacionales. simétricas, ¿no? Exactamente. Cuando usamos fuente simétrica, usamos un transformador con punto medio, pero si nosotros queremos hacer una fuente de potencia, lo que vamos a utilizar es un transformador sin punto medio. Lo que vamos a cambiar es el circuito rectificador. En lugar de utilizar 2 diodos nada más, vamos a utilizar 4. La configuración de esos 4 diodos es esta que está acá. Ahora lo que vamos a ver es una imagen en la cual se ve exactamente cómo es que circula la corriente por los diodos en cada uno de los circuitos. Pero digamos que la parte matemática es exactamente igual en este caso que en este. Podríamos decir que si la tensión del transformador es muy bajita, estamos hablando de tensiones muy pequeñas, influiría, en el caso de B máximo, la caída en los diodos, porque en el otro circuito tenemos un solo diodo en el camino de la corriente y en este circuito tenemos 2 diodos. La corriente que sale del transformador y circula por la carga pasa a través de 2 diodos en este circuito y por uno solo en el otro. Así que si estamos hablando de una fuente que tiene, por ejemplo, 3 volt, tendríamos que tener en cuenta la caída en los diodos al momento de diseñar el transformador y de analizar, digamos, qué tan eficiente es. Hoy en día eso prácticamente no se usa, pero bueno, usar una fuente de alimentación con transformador de 3, 4, 5 volts es muy poco común. Podría pasar, pero es muy poco común. Pero bueno, hay que tener en cuenta si la tensión es muy baja. Si la tensión es alta, directamente hacemos de cuenta que el diodo no tiene caída de tensión y no lo tenemos en cuenta, ¿no? A partir de los 30, 40, 50 volts de fuente, ya la caída en los diodos no la tenemos en cuenta porque no cambia mucho el resultado. Bueno, acá lo que tenemos es una imagen que nos muestra cómo circula la corriente por los diodos para cada uno de los semiciclos. Lo que vemos es que para el semiciclo positivo, este diodo se pone en conducción, la corriente circula por la carga, retorna, circula por este otro diodo y vuelve al transformador. Así que se ve que los diodos está circulando corriente por los diodos en forma alternativa, por parejas. Estos dos o estos dos. Eso, digamos que si lo ven acá es fácil entenderlo. En el momento de armar el puente se puede complicar un poco para el que no está acostumbrado, pero tengan en cuenta que estos puentes de diodos ya vienen integrados para distintas potencias, para distintas aplicaciones, distintas tensiones inversas de funcionamiento. Y fundamentalmente tengan en cuenta que si la potencia que hay que manejar es muy alta, esos puentes de diodos ya vienen integrados y vienen montados sobre una parte metálica con un agujerito que permite ponerlos solidarios a un disipador para poder disipar la potencia. ¿Por qué tenemos que disipar potencia? Imaginen que estamos haciendo una fuente de 25 amperes y los diodos, ustedes saben que tienen una caída por lo menos 1 volt
por diodo, ¿no? De mínima, si los diodos son muy buenos. Pero si suponemos que es 1 volt por diodo, tenemos 1 volt en cada uno de los dos, cada uno de la pareja. En un semiciclo en un par de diodos, en el otro semiciclo en el otro par de diodos, por lo tanto, esos 2 volts multiplicados por los 25 amperes de corriente nos daría una cuenta de, si tenemos en cuenta solamente la corriente continua, ¿no? De 50 watts de disipación. Por lo tanto, vamos a necesitar disipar esa potencia en algún lugar en donde nos baje la temperatura, sino porque los diodos se van a quemar seguro. Por eso vienen los diodos con posibilidad de ponerlos solidarios a un disipador de temperatura. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguno quiere que vaya para atrás en alguna parte de la explicación? ¿Los pude convencer? A ver si tenemos chat. Consulta, esos diodos están todos conectados en directa, ¿no? O sea, entra por el ánodo siempre la... Guido, salió entrecortado. Yo te escuché entrecortado. Ah, que si todos esos diodos con el circulamiento de la corriente quedan en directa siempre, ¿no? Exacto, sí. Sí, no hay... En rectificación no hay circulación de corriente en inversa. Solamente, o sea, el diodo, justamente hay que utilizar diodos que tengan suficiente aislación de ruptura inversa, de tal manera de que nunca circule corriente en inversa. Si la fuente de alimentación es una fuente de alimentación, vamos a suponer, que estamos rectificando directamente la tensión de red. Tomamos los 220 volts de alterna del tomacorriente que tienen un pico, tiene una V máxima de 310. Entonces tenemos que utilizar diodos que tengan una tensión de ruptura inversa superior a los 310 para asegurarnos de que en inversa no va a circular nunca corriente. Siempre va a circular corriente cuando el ánodo esté positivo frente al cátodo. Y después utilizar un cierto coeficiente de seguridad a la hora de comprar los diodos. Normalmente, por ejemplo, para rectificar 220, lo menos que utilizamos son diodos con 1000 volt de aislación. Por más que la tensión sea 310, utilizamos normalmente un coeficiente de seguridad entre 2 y 3 para estar tranquilos y no tener problemas al momento de tener un pico de tensión que se puede dar, ¿sí? Un pico de tensión que haga que circule corriente en el sentido opuesto. ¿Cómo se puede dar que aparezca un pico de tensión? Bueno, porque hubo conectado en la red de 220 una máquina con carga inductiva. Al momento de apagar la máquina aparece un pico de tensión sobre la red y eso haría que el diodo pueda conducir en opuesta si es que este otro equipo está conectado, ¿no? Entonces, para evitar eso siempre se pone algunas protecciones y además se eligen los diodos con un cierto coeficiente de seguridad. Si no hay más preguntas, avanzamos hacia lo que sería el entendimiento de cómo es que tenemos que hacer para filtrar esa tensión de salida, que como vieron es una tensión de salida que para nada es de continua. O sea, es continua, pero además tiene un montón de componentes de alterna que tenemos que tratar de eliminar a la hora de alimentar el equipo. Entonces, esto que está acá representa el transformador más el circuito rectificador. Quiere decir que tenemos el puente de diodos o un transformador con punto medio y 2 diodos, ¿sí? Entonces, esto es el transformador más el rectificador. Tenemos esta señal acá en los terminales de salida y lo que podemos hacer es representar esto como una fuente de alimentación de continua, que sería la parte de continua, el primer término de la serie de Fourier, el término A0 de la serie de Fourier nos da esta continua. Y en serie, sumado,
porque son todas tensiones que están sumadas, sumado todo el ruido, todas las alternas. Acá tenemos todas las alternas y acá tenemos la continua. Estamos representando esto, ¿sí? Que no es ni más ni menos que esta forma de onda que está acá abajo. Entonces, si yo quiero hacer un análisis sencillo de qué es lo que pasa con esto, lo que podría hacer, si estoy seguro que no va a haber interrupción de la corriente, si no va a haber interrupción de la corriente, lo que yo podría hacer sería hacer descomposición y hacer un análisis por separado de qué es lo que sucede con las alternas y de qué es lo que sucede con la continua. Vamos a hacer superposición. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendería de la etapa que voy a conectar acá? Yo voy a conectar una etapa que es lo que está acá en blanco. Es un circuito que coloco entre la carga y el generador rectificador, ¿sí? El generador rectificado. Esta etapa que voy a poner acá, ¿cómo debería comportarse para las alternas? Bueno, se debería comportar como un circuito abierto, no permitiendo la circulación de corriente debido a estas alternas. ¿Y cómo se debería comportar para la continua? Bueno, para la continua se debería comportar como un cortocircuito. Esto sería lo ideal. Entonces, si yo entre la carga y el rectificador más transformador puedo poner esta cajita que está acá, que se comporta de esta manera, lo que hago es eliminar las corrientes de alterna por la carga. ¿Sí? Entonces, una de las formas de hacer eso sería utilizar un filtro con inductor. Ustedes ya vieron cuál es el comportamiento de un inductor. En el circuito se analizó qué es lo que sucede con el inductor para la corriente continua y para las alternas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comporta un inductor para la continua? ¿Qué circuito equivalente tendríamos para un inductor en continua? Bueno, en continua el inductor se comportaría como un resistor del valor del alambrado con el que se construyó el inductor. Si ese resistor es pequeño, yo podría decir que es prácticamente un cortocircuito. O sea que ZL es igual a 0. El comportamiento del inductor para la continua es un cortocircuito. ¿Y qué pasa para las alternas? Bueno, en alterna, para cada una de las frecuencias de las distintas que sumamos en serie de Fourier, el inductor tiene una reactancia inductiva de 2πfl, donde f es la frecuencia en cuestión. Así que si la frecuencia es muy alta, esta ZL aumenta mucho. Cuanto más alta la frecuencia, más alta la ZL. ¿A cuál le debería prestar atención yo? Bueno, a este primer término, donde la frecuencia es la más baja. ¿Cuánto vale la frecuencia para este término? 100 ciclos en el caso de nuestra alimentación acá de la red de 50 Hz. O si es una fuente switching, entonces la primera frecuencia habría que ver cuál es la frecuencia de conmutación de la fuente de switching, y esta frecuencia que está acá abajo es el doble de la frecuencia de conmutación de la fuente de switching. Por eso el filtro a inductor es muy, muy útil en el caso de la fuente switching, porque como esta frecuencia, el doble de la frecuencia de conmutación de la fuente switching es muy alta, necesitamos un inductor pequeño. No hace falta un inductor de gran tamaño. Ahora, para la alimentación de 50 Hz, para nuestra red de alimentación, el inductor debería ser un inductor grande, con núcleo de hierro, algo grande y pesado, y además costoso. Entonces, normalmente no se utilizan filtros a inductancia en las fuentes de 50 Hz. Sí se utilizan los filtros a inductancia en la fuente switching, y bueno, ya lo habrán visto, si alguna vez alguno de ustedes vio una fuente switching, debe haber visto algún bobinado por ahí, algún rulito de alambre sobre alguna cazoleta de material ferroso,
que justamente cumple la función de este inductor. Y fíjense en que lo que hace este inductor es colocarse en el camino de la corriente de las alternas. Por lo tanto, si esta reactancia capacitiva es lo suficientemente grande, esa corriente va a ser muy pequeña. Y lo que estamos haciendo es permitir que circule corriente de continua y que la corriente de alterna, bueno, circule, pero realmente se minimice muchísimo. ¿Sí? Estas son los filtros o las fuentes que pueden ver en las fuentes de computadora, por ejemplo, donde ahí se ve claramente el inductor que está en el camino de la corriente hacia la carga. Podemos mejorarlo un poquito poniendo un filtro inductor y capacitor. Primero se pone el inductor, esto se llama filtro inductor de entrada, y después a continuación se pone un capacitor. ¿Para qué? Para que las pequeñas corrientes de alterna que están circulando por el inductor sean derivadas a tierra a través del capacitor. Otra cosa que, si recuerdan lo que estudiaron en teoría de circuito, la reactancia capacitiva, ¿qué va a pasar con ella a medida aumente la frecuencia? Bueno, para la continua, la reactancia capacitiva, ¿cuánto vale? Infinito. Quiere decir que el capacitor no va a circular corriente por el capacitor de la continua de la fuente. A frecuencia cero, la corriente que va a circular por el capacitor es nula. Una vez que se cargó, va a haber un transitorio, una corriente exponencial que carga el capacitor. Una vez que se cargó, ya el capacitor no permite, a través del capacitor no hay circulación de corriente continua. Pero las alternas sí. A mayor frecuencia, más corriente por el capacitor. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá es un circuito que se comporta de esta manera. Miren, tenemos un cortocircuito para la continua, un cortocircuito en el inductor y un circuito abierto en el capacitor. Este sería el circuito equivalente, nuestro modelo de lo que pasaría para la continua. Quiere decir que la continua pasa toda desde el circuito rectificador hacia la carga. ¿Y qué pasa con las alternas? Bueno, las alternas verían este otro circuito, donde acá, donde yo puse un circuito abierto, en realidad está la reactancia inductiva, que pretendemos que sea lo más alta posible. No vamos a tener un circuito abierto perfecto, pero va a circular muy poquita corriente, y la poca corriente que circule por el inductor de las alternas se va a derivar a tierra a través del capacitor, porque la reactancia capacitiva, recuerden, es 1 sobre omega c, cada vez se va a hacer más pequeña a medida que aumente la frecuencia. Entonces, en el caso de las fuentes switching, donde la frecuencia de conmutación es elevada, estamos hablando de frecuencias del orden de los 300 a 500 kHz, este circuito prácticamente sería el que tendríamos que imaginar para las alternas. Entonces, lo único que va a circular es corriente continua por la carga, y las alternas van a ser bloqueadas por el inductor, y las que no pudieron ser bloqueadas derivadas a tierra por el capacitor. Más o menos, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Hasta ahora no metimos casi ninguna ecuación, salvo esto de la serie de Fourier, que lo puede aprender. Una consulta. Sí. Acá cuando hablamos de directa, por ejemplo, pensamos en el capacitor. Cuando se carga, por ejemplo, lo pensamos como un circuito abierto, ¿no? ¿Cómo? El capacitor se carga la tensión continua de la fuente. Claro, por eso. Y después se lo considera como un circuito abierto. Para la continua queda como un circuito abierto. Se carga y ya después no circula corriente continua por el capacitor. Bien, y mi consulta es, el voltaje que adquiere es el que está en esa rama, ¿no? ¿O te pasa por esa rama? Te escucho muy mal, no sé por qué. No sé si soy yo solo que te escucha mal. No, preguntaba, o sea, la carga de ese... Esperate que voy a bajar mi volumen a ver si soy yo que... Seguí, Rodolfo, a ver. Sí, que la carga del capacitor es el voltaje que circula en esa rama.
cuando se llenó. Repetime de vuelta la pregunta, a ver si ahora que bajé bien el volumen te escucho bien. Sí. Decía que, o sea, el capacitor cuando, digamos, se llena, funciona como un circuito abierto, y después mi pregunta era, el voltaje que adquiere, es el que pasa, digamos, que circula por esa rama, ¿no? La tensión que queda, el capacitor queda cargado a la tensión continua de salida de la fuente. O sea que si, por ejemplo, en la fuente es de, no sé, de 12 volt, va a quedar cargado con 12 volt. El capacitor queda cargado a 12 volt de continua, pero sigue circulando corriente alterna por el capacitor. Está bien, está bien. O sea, en continua, mira acá arriba. Sí. Olvídate de los modelos que están acá abajo. Mira acá arriba. El rectificador rectifica onda completa, sale esa forma de onda rara, en la que tenemos solamente los semiciclos todos para el mismo lado. El inductor lo que va a hacer es evitar de que circule corriente de las alternas y solamente permitir que circule corriente continua, aunque hay un resistor acá que no está dibujado, que es la resistencia del bobinado, pero bueno, entonces solamente va a permitir que circule corriente de continua. ¿Qué corriente de continua va a ser? Y bueno, la que vimos recién, 2B máximo sobre pi. Esa es la tensión a la que se va a cargar el capacitor y va a ser la tensión de la carga. ¿Sí? Las ecuaciones, hay un par de ecuaciones que son, digamos, algo así como una receta, ¿sí? Para calcular el valor del inductor necesario y del capacitor necesario dependiendo de el ruido que yo admita en la carga. El ruido de señal. Ahora vamos a ver qué es ese ruido. Les digo ruido para que se entienda, ¿no? La carga igualmente va a tener algo de ruido o ripple, como le decimos, pero para poder, digamos, hacer el diseño, hacer los cálculos, tenemos que admitir como cuánto de ese ruido vamos a soportar. A partir de ese valor de ruido que nosotros vamos a soportar, podemos calcular el valor del inductor y del capacitor que hace falta poner de acuerdo a la corriente que toma la carga. Eso se encuentra, esas ecuaciones que son como, digamos, recetas, solamente hay que ponerle los datos y sale el valor, están en internet y también están en un apunte que yo les cargué en la página, que es un apunte técnico, el FAPESA, es un apunte del año 67, creo, pero donde está muy explicado, muy detallado simplemente cómo es que funciona esto, y no solamente esto, sino también rectificadores trifásicos, hay de todo, ¿no? Pero está a nivel técnico, así que para ustedes es fácil entenderlo, y sobre todo lo que da son recetas de cómo funciona, cómo calcular las cosas a partir de agarrar la ecuación, ponerle los datos y sacar el valor. Acá lo que tratamos de hacer es de explicar para qué sirve cada cosa y por qué hay que hacer las cosas o los cálculos de una u otra manera. O sea, por qué vamos a hacer las cosas de la manera en que yo se lo voy a explicar. Pero para hacer digamos, obtener el valor del inductor y del capacitor lo pueden sacar de ahí, e inclusive está en internet también, pero ahí en el FAPESA eso es maravilloso como está explicado de sencillo. FAPESA era FAPESA, ¿sí? Fábrica de Productos Eléctricos Sociedad Anónima. FAPESA, Productos Eléctricos Argentinos Sociedad Anónima. Era una empresa que había acá en Argentina que fabricaba componentes electrónicos y componentes eléctricos y hacía publicaciones. Una de esas publicaciones justamente fue una publicación que hablaba de rectificadores, de todo tipo de rectificadores, y como esa publicación hay muy poquitas, ya son incunables, una está en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, y a mí en una oportunidad se me ocurrió escanearla y digitalizarla, y es lo que van a encontrar ahí en la página. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo queda, pero
la tensión que hay acá sobre el capacitor es la tensión continua que pudimos calcular de salida del rectificador. Estamos considerando de que la corriente se mantiene constante, por eso, o sea que no se corta nunca la corriente por el inductor y por eso podemos hacer esas aproximaciones. El caso de cuál sería la tensión sobre la carga, 2B máximo sobre pi. ¿Qué B máximo? El B máximo del transformador o de la red, lo que estemos usando. Si usamos transformador, bueno, 2B máximo sobre pi es la tensión continua que tendría la carga y por lo tanto está sobre la carga, está también sobre el capacitor. Como les explicaba recién, en el caso de tener rectificadores en 50 Hz, el problema que aparece es que en 50 Hz hacer un inductor lo suficientemente grande, o sea, con un valor lo suficientemente grande como para evitar el paso de las corrientes alternas, nos haría fabricar un inductor grande, metálico, o sea, con núcleo metálico, pesado, costoso. No quiere decir que no se fabricaran. Hay muchos ejemplos en donde todavía hay equipos funcionando con inductores gigantescos. Caso fuentes de alimentación, por ejemplo, de plantas transmisoras de radio, ¿sí? Las plantas transmisoras de radio de AM, algunas de ellas son muy grandes, de mucha potencia, a eso me refiero, y las fuentes de alimentación son de mucha tensión, 8.000 volt, 10.000 volt, y tienen un inductor diseñado para 50 Hz, así que todavía los hay. Pero para minimizar el tamaño del capacitor y el diseño en los rectificadores, para no exigir mucho los rectificadores, se usaban inductores. O sea, era mucho más económico en aquella época, cuando se fabricaba eso, estamos hablando, yo le digo de aquella época, bueno, años 70 y pico, era mucho más barato fabricar un inductor con núcleo para filtrar que estar haciendo cosas raras con una fuente switching en esa tensión, casi imposible. Bueno, ¿qué pasó entonces? Si yo pongo el filtro a capacitor solo, o sea, si solamente pongo un filtro a capacitor, van a pasar cosas raras que vamos a analizar ahora. Yo fíjense que es el mismo circuito que teníamos antes, pero saqué el inductor. Al sacar el inductor, el capacitor va a hacer que este circuito tenga un comportamiento totalmente distinto, en donde ahora no vamos a poder tener una receta, una ecuación sencilla, donde poder calcular el capacitor en forma precisa. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, miren, en cada uno de los semiciclos, que están dibujados acá en línea punteada, va a haber una parte del semiciclo, una pequeña, el transitorio inicial ya pasó. No estamos teniendo en cuenta el transitorio inicial. Estamos teniendo en cuenta qué es lo que sucede en la parte permanente de funcionamiento de la fuente, en estado permanente se llama. En estado permanente, durante una parte del semiciclo, el capacitor se carga de energía, recibe corriente desde el rectificador y por lo tanto aumenta la tensión. Es esta partecita que está acá. Una vez que la tensión de la sinusoidal cae, el capacitor se descarga, pero se descarga de acuerdo a la resistencia que tiene acá, que le toma la carga que tenía. Por lo tanto, la descarga del capacitor, fíjense en que el diodo se desconectó, porque ahora el diodo está puesto en inversa. En esta parte, cuando el capacitor se carga, el diodo tiene la tensión de ánodo, que es la que viene del lado del transformador, la tensión de ánodo más positiva que la de cátodo. Pero una vez que cae la sinusoidal, ahora el capacitor tiene una tensión superior a la sinusoidal. El capacitor quedó cargado a una tensión mayor y por lo tanto ahora el cátodo tiene una tensión positiva con respecto al ánodo, la corriente por los diodos se corta. Y el capacitor comienza a descargarse en forma exponencial hasta que llega al siguiente semiciclo.
Por lo tanto, en cada uno de los semiciclos, el capacitor se carga un poquito, o sea, recibe un poquito de energía, hay un pulso de corriente que carga el capacitor, y durante el resto del semiperíodo, el capacitor se descarga a través de la resistencia de carga. De la resistencia de carga. Entonces, lo que va a suceder es que, si lo vemos así en forma gráfica y triangular, que hay un lapso de tiempo en el que el capacitor se descarga y un lapso de tiempo donde el capacitor se va a cargar. ¿Esto quedó claro? Cómo aparece este ruido, esta forma de onda, o esta sería la real, esta forma de onda en la tensión de salida de la fuente. La fuente ahora nos va a mostrar una tensión de salida que es la superposición de una tensión continua, que es la media de esta forma de onda, más un ruido superpuesto sobre esa tensión continua. Ese ruido va a depender de varios factores, va a depender del valor de la capacidad, va a depender del valor de la resistencia de carga, de la frecuencia a la que estemos siendo sometido el circuito rectificador, etc. Bien, vamos a hacer un análisis de esto y lo vamos a hacer primero en una forma simplificada, como para poder entenderlo, porque si quisiéramos hacerlo en forma precisa, o sea, con precisión matemática, lo que tendríamos que hacer sería, para poder obtener el valor de la corriente continua o de la tensión continua, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer la integral de lo que sucede en la tensión de salida. Acá está exagerado, ¿no? Es como que la tensión de salida se descarga mucho para poder ver el efecto, ¿no? Tendríamos dos partes para integrar. Una donde la tensión de salida es parte de una senoidal, que sería esto, que es el momento en el que el capacitor se está cargando, y una parte de la tensión de salida que sería una exponencial, que es donde el capacitor se está descargando en la resistencia de carga. Entonces, para poder tener la media de esta forma de onda que se repite, ¿no? O sea, yo acá lo que tengo dibujado es un ciclo, ¿sí? Tengo un ciclo completo. Ahora es como si estuviéramos rectificando media onda. Pero es para que se vea nada más, que tenemos que integrar esto y esto. Entonces, la integral debería ser, o sea, la tensión de salida debe ser la suma de estas dos integrales. Ahora, ¿qué pasa? Eso me da a mí como resultado esto que tengo acá abajo. La tensión de salida igual a B0 máximo sobre 2pi multiplicado por raíz cuadrada, bla, 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 todo esto. ¿Y de qué depende? Depende de la resistencia de carga, del valor del capacitor, de la frecuencia, que eran las cosas que yo les decía, pero también de los ángulos en los que comienza a cambiar, o sea, en qué ángulo pasa a ser una parte de senoidal a una exponencial y viceversa. Entonces, tengo muchas cosas que cambian acá, muy difícil hacer esta cuenta. Si yo para cada fuente debería hacer esto, tardaría mucho. Fíjense que depende de la resistencia de carga, así que va a ser complicado. Vamos a hacer primero un cálculo simplificado. O sea, en esta clase vamos a aprender cómo, a través de un cálculo simple, podemos obtener los valores que necesitamos de capacidad para poder tener una fuente medianamente como la necesitamos, ¿sí? ¿Por qué digo como la necesitamos? Bueno, porque a mí lo que me va a interesar es saber qué valor tiene el ripple, el ruido que va a tener a la salida, qué ruido va a haber superpuesto. Lo lógico sería de que esto sea una tensión continua, permanente, o sea que el capacitor prácticamente no varíe la tensión, porque la tensión de variación en el capacitor es exactamente igual a la tensión de variación en la carga. Y por lo tanto necesito que cambie lo menos posible. Bueno, para poder hacer eso, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer, en nuestro nuevo modelo, vamos a interpretar que el capacitor se descarga a corriente constante y por lo tanto esto que está acá es una rampa, no es una exponencial. Y que el capacitor se carga en tiempo nulo, o sea que se vuelve a recargar en un tiempo tan cortito que yo puedo despreciar ese tiempo. O sea, son dos simplificaciones que estoy haciendo en este modelo como para poder simplificar las ecuaciones finales y poder obtener una referencia
de qué valor de capacidad tendría que utilizar para una determinada fuente. Repito, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería decir, bueno, miren, yo quiero una fuente de alimentación que tiene un ruido de 1. Y quiero saber, para esa corriente de carga, la corriente que va a tomar la carga, qué capacidad tengo que poner para tener ese ruido, admitido por especificación. Entonces, para poder simplificar el cálculo en esta primera etapa, lo que vamos a hacer es tomar estas dos simplificaciones, ¿sí? Vamos a simplificar y vamos a decir que la descarga del capacitor se realiza a corriente constante. Si el capacitor cambia muy poquito de tensión, digamos que eso podría ser aceptado, es casi real, ¿eh? Si el capacitor no cambia mucho, no hay problema. Prácticamente la primer parte de la exponencial la podemos aproximar a una recta. Si el capacitor, digamos, se descargó poco, el tiempo que tiene para volver a cargarse también es poco. Así que la aproximación no es tan mala si el ripple que yo acepto, si el ruido que yo acepto es pequeño. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a primero definir valores. Vamos a tener una tensión de salida máxima, la vamos a llamar B0 máximo. Una tensión de salida mínimo, que vamos a llamar B0 mínimo. Esto que está acá, esta forma de onda triangular que se ve, que es algo así como un diente de sierra, nos está mostrando la tensión sobre la carga. La carga está en paralelo con el capacitor, así que es exactamente la misma tensión en el capacitor y en la carga. Y tenemos una tensión máxima, que decimos que es igual a la tensión de salida del transformador, y una tensión mínima, que es la tensión, digamos, mínima que va a tener el capacitor cuando se esté descargando. La diferencia entre ambos valores, o a la diferencia entre ambos valores, la vamos a llamar tensión de ripple pico a pico. ¿Sí? Tensión de ripple pico a pico, BR pico a pico. O sea que, ¿qué es la BR pico a pico? La variación de tensión de pico a pico, del mínimo al máximo, en la salida. Esa tensión de ripple pico a pico es igual a delta B en el capacitor, o sea, son las variaciones de tensión en el capacitor. Una vez que tenemos acá, podemos empezar a plantear ecuaciones diciendo que esta variación de tensión en el capacitor es igual a la variación de carga en el capacitor, a cuánta carga entró y salió del capacitor, dividido la capacidad. Y esta variación de carga, como estamos diciendo, de que se descarga a corriente constante, es igual a la corriente en la carga, ICC, porque lo que va a hacer que se descargue el capacitor es la corriente por la resistencia de carga, ICC por delta T, que no es ni más ni menos que T sobre 2, dividido C. O sea, todas las ecuaciones que aparecen acá parten de esta consideración. Esto es una triangular, se descarga a corriente constante y se descarga en T sobre 2 de la tensión de red. O sea, el tiempo de descarga es exactamente igual a la mitad del periodo de la red de alimentación. Bueno, y llegamos a esta ecuación, donde la tensión ripple pico a pico la podemos igualar a BCC, porque ICC es igual a BCC sobre RL, la tensión continua a la salida dividido la resistencia de carga, es ICC. Entonces, la tensión de salida dividido RL y también dividido 2F por C es igual a la tensión de ripple pico a pico. ¿Está bien? Esta variación de tensión la puedo calcular con esto que está acá, que ahora ya metí el valor de la frecuencia, del capacitor y de la resistencia de carga. Todas las cosas que me influyen a mí para que esto sea más grande o más chico. Ahora, a partir de acá, como esta tensión de ripple, yo la puedo, digamos, plantear como la tensión de ripple o digamos, la media, pero para esta forma de onda, que es una triangular, la puedo escribir de otra manera. Miren, la tensión de salida, B0 máximo, es la tensión media. O sea, es justamente la tensión que está a la mitad
¿sí?, entre la tensión esta de B0 máximo y B0 mínimo. ¿Por qué digo eso? Fíjense, esta forma de onda que tengo acá, yo la puedo descomponer en dos. Una es una continua, la que está justo en el medio. Y otra es una forma de onda triangular, cuyo valor medio tiene que ser 0. Exactamente el triangulito este que queda acá arriba es igual al triangulito este que queda acá abajo. Por lo tanto, el valor medio de esta forma de onda, que yo estoy superponiendo a la continua, es 0. Y ahora encuentro que la tensión de salida es la suma de ambas, es esto que está acá. La tensión de salida es igual a BCC, a la continua, más B Ripley pico a pico, dividido 2. ¿Se entiende? B0 máximo, esto que está acá, es igual a la tensión de continua, más la mitad de la tensión de Ripley pico a pico. Si yo reemplazo ahora la tensión de Ripley pico a pico, que la tenía acá arriba, y la tengo acá, me queda esto, que la tensión de salida es igual a BCC más BCC sobre 4FRLC. Saco BCC factor común y llego a la conclusión que la tensión continua de esta fuente con filtro a capacitor, solamente un capacitor filtrando, es igual a la tensión B0 máximo, que es la tensión pico a la salida del transformador, multiplicado por este parámetro que está acá. ¿Que depende de qué? Depende de la resistencia de carga, del capacitor que ponga y de la frecuencia. Fíjense en que ya lo puse de tal manera de que yo de acá puedo despejar el valor de la capacidad. Vamos a meter otro parámetro más en medio de todo el ruido este que tienen. Miren, factor de Ripley. ¿Qué es el factor de Ripley? Supongo que alguna vez habrán escuchado, esta fuente tiene Ripley. O si agarran una hoja de datos de una fuente, dice Ripley por ciento. El Ripley es un parámetro que me da la idea de cuánto ruido tiene la fuente a la salida. ¿Y cómo se lo calcula? O sea, ¿cómo está especificado? Bueno, está especificado con esta ecuación que está acá. Ojo que esto ya sí es, estamos pasando a datos que podrían ser importantes a la hora de un examen, porque tenemos que saber qué es el factor de Ripley que vamos a ir a leer en las especificaciones de una fuente si compramos la fuente. O sea, yo puedo entender que un ingeniero en automatización y control industrial no se ponga a diseñar fuentes de alimentación, pero sí tiene que tener una idea clara de que cuando va a leer las especificaciones de la fuente que compró para alimentar el equipo, tiene que entender qué es el factor de Ripley. Bueno, el factor de Ripley es la tensión de Ripley, pero RMS, la eficaz de Ripley, es la eficaz de este triangular que está acá, de valor medio 0. Tiene valor medio 0, pero tiene valor eficaz, dividido BCC. Este factor de Ripley, RMS, de la triangular, matemáticamente se puede calcular como factor de Ripley pico a pico dividido 2 raíz de 3. Este es un pasaje matemático, es decir, bueno, la RMS de esta forma de onda es igual a esto que está acá. Y bueno, ahora, entre lo que teníamos como BCC y lo que teníamos como factor de Ripley pico a pico, encontramos que el factor de Ripley, de la ecuación anterior y de esta que tenemos acá, podemos deducir que el factor de Ripley es igual a 1 sobre 4 raíz de 3 por la frecuencia de la tensión de alimentación por RL por C. Pero la especificación de las fuentes de alimentación normalmente viene en Ripley por ciento. Nosotros con esta ecuación lo que hacemos es calcular cuánto ruido hay por cada vol de la fuente de alimentación. ¿Ven que estoy dividiendo por BCC? Quiere decir que este valor que tengo acá me va a decir a mí, hay una determinada tensión eficaz de ruido por cada vol de salida de la fuente de alimentación. Si yo lo multiplico por 100, lo que me va a dar es la cantidad de ruido por cada 100 vol.
Y eso ya ahora es un valor que yo puedo comparar con otros sin importar el valor de la tensión de salida de la fuente, porque lo estoy diciendo en función de 100 volt de salida. El Ripple por ciento es el valor o la relación que hay entre la tensión eficaz de ruido y 100 volt si la fuente tuviera 100 volt. Quiere decir que si a mí la especificación me dice, esta fuente tiene 5% de Ripple, lo que quiere decir es que si la fuente de alimentación tuviera 100 volt, tendría 5 volt eficaces de ruido. No sé si quedó claro, pero si no quedó claro, lo digo de vuelta. Para mí es lo suficientemente claro, lo voy a explicar de vuelta igual, pero lo interesante es saber qué es el factor de Ripple y saberlo como un ingeniero, ¿vieron? Porque vos le preguntás a cualquiera qué es el Ripple, te va a decir el ruido de la fuente. Bueno, fenómeno, es el ruido de la fuente, pero ¿qué ruido? ¿Cómo lo mido? ¿Qué tengo que saber para saber si la fuente tiene más ruido o menos ruido? Bueno, a mí el factor de Ripple solo no me sirve. Lo que quiero es el factor de Ripple por ciento, que es lo que viene especificado en cualquier fuente de alimentación. Entonces, el factor de Ripple por ciento es la relación que hay entre el ruido eficaz, la tensión eficaz de ruido, la tensión eficaz de ruido, y los 100 volt si la fuente tuviera 100 volt. Si la especificación dice, esta fuente tiene un Ripple por ciento de 3 volt, o 3, Ripple por ciento 3, lo que me está diciendo es que si la fuente fuera de 100 volt, habría 3 volt eficaces de ruido. Este dato sí es importante y sería conveniente que lo traten de memorizar o tenerlo a mano frente a alguna pregunta que pueda aparecer. Bueno, esto nos trae... esperen, un momento. ¿Alguna pregunta? Se quedaron mudos porque... Yo tengo una pregunta, profe. Dale. No sé si ya la dijo porque medio que se me cortó en varias oportunidades, pero ese 3%, ¿no? Sí. Suponiendo que hay una tensión de salida de 100, me indica que la tensión de salida va a variar entre 98,5 y 101,5. No, mirá, estás orientado, pero lo que pasa es que tendrías que afectarlo, es la eficaz de Ripple. Tendrías que afectarlo del parámetro este que me relaciona, este que está acá, la tensión pico con la tensión eficaz. O sea, lo que te estoy dando yo es la eficaz de ruido, y si vos querés saber cuáles son los límites, tendrías que utilizar esta relación, valor de Ripple eficaz a valor pico a pico, para poder tener la relación pico a pico, dividir por 2 y tener los límites de la tensión. Porque es como decís vos, la tensión, yo fabrico una fuente de 20 volt. Y la fuente de 20 volt va a tener ruido. Quiere decir que si yo la miro en el osciloscopio, voy a ver que la fuente de 20 volt, cuando le pongo la carga, ¿no? Por supuesto, le pongo la carga, la cargo, y la tensión de salida va a variar entre 20,5 y 19,5, por decir algo. ¿Sí? Sí. Entonces estoy viendo el Ripple, estoy viendo el ruido que hay. Sí. Hay una variación en la tensión de salida. ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, si la tensión varía entre 19,5 y 20,5, evidentemente la tensión de continua es 20. Y el ruido hace que la tensión fluctúe medio volt para arriba y medio volt para abajo. Por lo tanto, la tensión de Ripple pico a pico sería un volt. Sería un volt, claro, está bien, me confundí de dato, digamos. Sí, no importa, pero... Lo asocié con otro dato, perfecto, No, ahora sí pero entiendo. te metés acá Sí. acá y sacás la cuenta. O sea, Sí, vos vas a partir de la tensión esta que tenés acá, porque es el dato que te da el fabricante de la fuente. A partir de este dato, fíjate que si yo paso 2 por raíz de 3 del otro lado, saco la tensión de ruido pico a pico. Claro, Que exactamente. es mayor a esta la tensión. La eficaz, la RMS, es más chica que la pico a pico. Así que si el RMS, o sea, el Ripple por ciento es 3%, la tensión pico a pico es mayor que 3. Claro. Y ese es un dato muy, muy importante
para utilizar al momento de saber que la tensión no va a caer nunca por debajo de un determinado valor. Ahora después vamos a ver por qué a veces no necesitamos que la tensión, o nos importa que saber, estar tranquilos de que el valle, que esta B0 mínima, no caiga por debajo de un determinado valor. O lo digo ya, así, por ahí los entusiasmo un poquito. Vieron que hay reguladores integrados. O sea, nosotros podemos ir al mercado y comprar un regulador, por ejemplo, para decir la tensión de salida del regulador 5 volt. Vamos a alimentar algo que ustedes conocen, un Arduino. Alimentemos un Arduino y el Arduino tiene 5 volt de alimentación. Dice por acá, tienen que entrar 5 volt. Yo la fuente que tengo no es de 5 volt, no es regulada, es una fuente de 9 volt que tenía en un teléfono inalámbrico y bueno, voy a ver si la puedo usar. Entonces, ¿qué hago? Voy y compro un regulador de 5 volt y entro con los 9 a los 5 volt, al regulador para poder tener 5 a la salida y alimentar mi Arduino Uno. ¿Está? Fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? El regulador que yo compre va a tener especificaciones que va a decir, mire señor, si usted quiere 5 volt a la salida, nunca la tensión de entrada tiene que ser menor a 5 volt más 3, porque la diferencia de potencial entre la entrada y la salida nunca tiene que ser menor a 3 volt. Ah, momento, entonces tengo que ir a ver si mi fuente de alimentación de 9 volt, sumado a esos 9 volt, el ripple que va a tener, la tensión nunca cae por debajo de 8. Porque si yo hago las cuentas así alegremente, voy a pensar que con 9, ¿cómo no voy a sacar 5? Tengo que sacar 5, si entro con 9, saco 5. Ahora, a esos 9, que es la tensión continua, yo tengo que ver qué ripple tengo superpuesto. Porque el ripple lo que hace es que la tensión en un momento esté por arriba de 9 y en otro momento esté por debajo. Si yo no me cuido de eso, lo más probable que lo que pueda pasar es que el ripple atraviese al regulador y yo esté alimentando con ripple al Arduino. ¿Y qué puede pasar si alimento con ripple al Arduino? Y bueno, puede pasar que el Arduino empiece a hacer cosas raras, que el conversor analógico digital funcione mal, que haga cosas raras. O sea, que la tensión, no estoy entrando con la tensión que me está pidiendo el fabricante. Así que por eso esto es importante. O sea, es importante entenderlo, entender qué es lo que pasa, no memorizar todo. El asunto es entender lo que pasa. ¿Por qué? Porque si yo logro hacer que ustedes me entiendan cuál es el problema que aparece, cuál es el inconveniente, no hace falta que se lo aprendan de memoria, sino que si ustedes me entienden el problema, cuando lo vayan a tener al problema, van a poder ir a buscar los datos para analizarlo. ¿Sí? Entonces, no acordarse todo de memoria, pero saber que esto existe, que esto hace falta revisarlo, hace falta ver los cálculos estos para asegurarse de que el regulador integrado que yo vaya a poner realmente no sufra con una tensión de entrada menor a la que hace falta. Bueno, dicho todo esto, vamos a analizar algo interesante que es lo siguiente. Mire, ¿qué se me ocurre a mí para poder disminuir el ripple? O sea, después de todo lo dicho, ustedes vieron que el capacitor se descarga y una de las cosas que se le puede ocurrir a cualquiera que quiera disminuir el ripple en una fuente es poner un capacitor más grande. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que el ripple sea más chiquitito, lo único que tengo que hacer es, en lugar de poner un capacitor de 1000, pongo uno de 2000, o ponele uno de 4, le dice el otro, y listo, ponele 4000 microfaradios y se terminó el problema de la fuente. Pero ¿cuál es el inconveniente al hacer eso? El inconveniente que tenemos al poner un capacitor muy grande es que el capacitor, cuanto más grande es, menos tiempo necesita para cargarse. ¿Por qué? Y porque se descargó menos. O sea, la misma cantidad de energía que le aporto al capacitor en cada pulso de carga, porque van a ser pulsos de carga. Cada vez que llegue el pico de la señal del rectificador, el capacitor se va a cargar un poquito.
Entonces, en cada uno de esos pulsos de carga, yo tengo que darle al capacitor la energía necesaria para que después, durante todo el resto del semiperíodo, alimente la carga. Cuanto más grande el capacitor, menos se descarga y por lo tanto yo esa energía se la tengo que dar en menor tiempo. Entonces, si yo bajo el valor de la capacidad, tengo pulsos que duran más tiempo, pero tienen menor amplitud. Ahora, si yo aumento el valor de la capacidad, lo que va a suceder es que el capacitor se va a cargar en menos tiempo, pero el pulso de corriente va a ser mucho más alto. Este pulso de corriente justamente va a pasar por los diodos. ¿Y qué problema vamos a tener? Bueno, el problema que vamos a tener es que el diodo va a ser sometido a un pico de corriente muy elevado que puede llegar a estropearlo. Entonces, para poder saber si los diodos soportan ese pico de corriente, esperen que tengo que ver si no se me cortó. No. Pues recién pasó algo acá en el teléfono que se me borró la pantalla. Para saber si el diodo soporta el pico de corriente, yo tengo que averiguar cuánto vale este pico de corriente, porque si no, no voy a poder poner el capacitor que me asegure a mí un ripple pequeño, ¿sí? Entonces, no es cuestión de poner cualquier capacidad para poder tener un ripple pequeño, porque al poner un capacitor grande, me aparece a mí el problema de que los diodos comienzan a ser sometidos a una corriente que se llama corriente pico repetitiva. En la hoja de datos del diodo, en la hoja de datos del diodo aparece uno de los parámetros que dice corriente pico repetitiva. ¿Y qué es la corriente pico repetitiva? El valor de la corriente pico de cada uno de estos pulsos. Y hay un límite. Yo no puedo poner un capacitor infinito para tener ripple cero, porque de acuerdo a la ecuación, si yo pongo un capacitor infinito, el ripple de salida de la fuente va a ser nulo, cero, va a ser continua pura. Pero ¿qué pasa? También el problema que tengo es que el capacitor se va a tener que cargar en tiempo nulo. Y si el capacitor se carga en tiempo nulo, este pico de corriente también es infinito. Y el diodo no lo va a soportar. Entonces, hay algunos otros valores más que yo tengo que poder calcular para poder diseñar una fuente y estar tranquilo. De la ecuación anterior, espere, vamos a ir por acá. De la ecuación anterior, yo lo que puedo darme cuenta es de que el ripple disminuye si yo aumento el valor del capacitor. Si aumento el valor de la resistencia de carga, quiere decir que si yo le pido menos corriente, por lógica, una resistencia más grande me tomaría menos corriente y por lo tanto el ripple sería más pequeño. También en una fuente switching lo que puedo hacer es aumentar el valor de la frecuencia. Si yo aumento el valor de la frecuencia, el ripple también cae. O sea, esta ecuación nos sirve como para poder evaluar el comportamiento del filtro a capacitor para distintas posibilidades. ¿Cuáles son las distintas posibilidades? Bueno, que yo aumente la frecuencia, estamos en el caso de una fuente switching, aumente el valor de la resistencia de carga, estoy bajando la corriente, lógicamente si bajo la corriente disminuye el ripple, o aumento el capacitor. Esas son las tres cosas que yo puedo manipular, ¿sí? A veces, si es con transformador y rectificando de línea, la frecuencia no la puedo cambiar, son 50 ciclos. Si tengo que alimentar una carga que ya la conozco, tampoco puedo cambiar la RL. Así que lo único que me queda por tocar es el capacitor, cambiar el valor del capacitor. Ahora, cambiar el valor del capacitor me trae este inconveniente. Y yo debería poder saber cuánto valen estos picos de corriente. Esos picos de corriente vamos a aprender a calcularlos en la próxima clase. Vamos a utilizar un método gráfico, que es un método no científico, pero sí de servicio técnico, que nos va a permitir, o sea, los ingenieros también trabajamos con tablas y gráficas, curvas, que nos permiten sacar cuenta. Entonces, en lugar de hacer las integrales y todo eso, vamos a usar un método de alguien que se tomó el trabajo de hacer todas las cuentas por nosotros y vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, por último, esta es la última partecita, si bien es una partecita larga. Hay un componente más que vamos a tener que analizar, que es este que está acá. ¿Qué sucede?
Cuando yo conecto el puente de diodos para rectificar directamente la tensión de red, esto que está acá, este AC, fuente de alimentación de alterna, esta fuente de alimentación de alterna es la red de 220 nuestra. Esto que está acá es la fuente de alimentación primaria, sería, para el caso de una fuente switching, la fuente de alimentación primaria. Después, a partir de la tensión cargada acá en el capacitor, se toma esta energía para alimentar la fuente switching. Pero yo, de alguna manera, tengo que transformar primero la tensión de red, los 220, 50 Hz, a continua. Para poder hacer eso, lo que se hace es poner un puente de diodos directamente conectado al tomacorriente de la casa. Ahora, eso trae un problema. El problema que aparece es el siguiente. Al momento de conectar la fuente de alimentación, o sea, de cerrar la llave para alimentar y cargar al capacitor, la única, digamos, limitación de corriente que tenemos es la resistencia interna del generador, esta R que está acá, y la resistencia interna de los diodos, porque al momento de conectar, el capacitor está totalmente descargado y por lo tanto es un cortocircuito. Entonces, otro valor que hay que analizar al momento de diseñar una fuente de alimentación es el valor de la corriente pico inicial. La corriente pico inicial es la corriente que podría circular por los diodos al momento de conectar la fuente de alimentación si tengo la mala suerte que justo en ese momento la tensión de la red está pasando por su máximo. Entonces, si tengo la máxima tensión acá, 310 volts, ¿sí? 310 volts es la tensión pico de la red, y este resistor es chiquitito, porque es los cables de la casa, o los cables que van hasta el transformador de media tensión del barrio. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el pico de corriente que va a circular por los diodos para cargar al capacitor, para hacer esa primera carga, puede ser destructivo. Se puede llegar a dañar el diodo. Es más, en algunas máquinas pasa lo siguiente. Te dice el operario, cada tanto se quema el fusible. ¿Alguien habló? No. El operario te dice, cada tanto tiempo se quema el fusible. ¿Cuándo? Y cuando prendemos la máquina. Bueno, lo que está fallando es este dispositivo que está acá. Se llama NTC. Y ahora les explico cómo funciona y qué particularidad tiene. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si esto está fallando, depende del momento en el que el operario cierra la llave, o sea, depende de en qué tensión tenemos la tensión de red al momento de cerrar la llave, la corriente inicial que va a cargar al capacitor. Si tenemos la suerte de que cuando se cierra la llave para prender la máquina, alguien va y le da a la llave del tablero y prende la máquina. ¿Y qué pasó? Justo la tensión de la senoidal de entrada pasaba por 0, el capacitor se carga lentamente. Pasa por 0, crece la senoide, crece y entonces me carga el capacitor. Ahora, si tengo la mala suerte que el que va a cerrar la llave justo la cierra y la tensión de red estaba en el pico máximo, en ese momento se va a querer cargar el capacitor, pero a partir de 310 volts. Y se pueden quemar los diodos. Cuando se quema el diodo, tengo que después reemplazarlo. O otra cosa que se puede quemar es el fusible, que está acá, ¿sí? La corriente superó la corriente del fusible para que no se quemen los diodos y se quemó el fusible y el operador te dice, tuvimos que cambiar el fusible. ¿Y cuándo se queme? No, cada tanto lo encendemos y no anda, te dice. ¿Y qué hacemos? Y vamos, le cambiamos el fusible, lo encendemos de vuelta y arranca. Bueno, ¿qué está fallando? El NTC. ¿Qué es el NTC? El NTC es un resistor variable con la temperatura. Es un resistor particular que, digamos, tiene una resistencia elevada cuando está frío y disminuye el valor de la resistencia cuando se calienta. Por eso se llama NTC. N viene de negativo. Esta sigla que está acá es coeficiente de temperatura
negativo. Significa coeficiente de temperatura negativo, que a medida aumenta la temperatura, la resistencia baja. ¿Por qué aumenta la temperatura? Y porque la corriente que circula por el resistor hace que se caliente y por lo tanto la resistencia disminuye. Esta es una fuente de alimentación de las que se utilizan para las cintas de LED, son las que se venden en el mercado. Yo saqué una foto de la parte, digamos, de la fuente primaria. Acá entran los 220. Y la fuente primaria está compuesta por un filtro, que es esto que está acá, que son estos dos inductores, para evitar que el ruido de la switching se vaya hacia la red de 220. Acá están los 4 diodos del puente, el capacitor electrolítico, que es este que está acá, y además tenemos esta piecita negra que está acá, que parece una lenteja grande, que es el NTC. Esta es una pieza fundamental, está en todos lados. Todas las fuentes switching, y algunas de transformador, muy pocas, pero las switching sí, todas tienen el NTC, porque si no estuviera este componente, cuando yo cierro la llave, la corriente pico que circula por los diodos podría quemarlos y en su defecto queman al fusible. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Ahora vemos un par de datos de los NTC. Están los NTC y los PTC. Los PTC es coeficiente de temperatura positivo. Las fuentes siempre llevan el NTC, que es coeficiente de temperatura negativo. El PTC es al revés, tiene baja resistencia al momento de circular corriente y con la temperatura aumenta la resistencia. Los PTC se utilizaban, si alguna vez tuvieron un tubo de rayos catódicos en el monitor de la computadora, o una computadora con tubo de rayos catódicos, habrán visto que al momento de encenderlo se escuchaba un ruido, que era la desmagnetización del tubo, y eso se hacía con un bobinado que estaba alrededor del tubo, así dando vuelta, y con un PTC en serie. Y entonces, una vez que se producía el encendido, se desmagnetizaba el tubo y el PTC ya no permitía circulación de corriente por el desmagnetizador del tubo. O sea, una vez que encendía, desconectaba el desmagnetizador. Eso se hacía con un PTC. El NTC es al revés. Bien, tienen este formato, tienen números del fabricante como para poder ir a leer a la hoja de datos qué es lo que esperamos de cada uno de ellos. Si vemos el comportamiento, acá un fabricante nos dice, mire, si usted no usa el PTC, la corriente de carga de la fuente puede ser lo que está en rojo, y si usted pone el NTC, la corriente es lo que está en verde. Lo que tenemos acá es cómo podríamos calcular la resistencia, que varía con la temperatura, las curvas obtenidas de la hoja de datos, y parte de una hoja de datos de los NTC. Fíjense en que tenemos NTC que dice cuál es la resistencia a 25 grados. O sea, temperatura ambiente consideran que es 25 grados. Tomemos una como para poder decir, bueno, vamos a poner esta en la fuente y tiene 10 ohms al momento de encendido porque está a 25 grados. Y cuando está circulando la corriente máxima tiene 1 ohm. Y después me dice cuánto es la variación de resistencia por cada grado centígrado, etcétera, etcétera. La temperatura de operación de menos 55 a 200 grados centígrados, etcétera, etcétera. O sea, este dispositivo se pone en el camino de la corriente que va hacia los diodos, entre la entrada de alimentación, sea un transformador. Normalmente con transformadores no se usa porque se aprovecha la resistencia del bobinado del transformador. Pero si la resistencia del bobinado del transformador no me alcanza para bajar el pulso de corriente, puedo poner un NTC. Ahora eso lo vemos después en la próxima clase. Para la fuente switching, en la parte de fuente primaria, la que va conectada a los 220, sí o sí hay que poner un NTC. Y creo que con esta hemos terminado. Así que vamos a tomarnos 10 minutos y después Jeffrey nos va a mostrar algunas cosas hechas con simulador. Antes de eso,
pregunto si hay alguna consulta relacionada con esta última parte de la clase. Espero que se haya entendido. Y si no, bueno, siempre tenemos posibilidad de consulta más adelante cuando vayan a estudiar. Hola, hola. ¿Están del otro lado? Alguien Ahí nos pregunta. Profe. Hernández Luciano pregunta si el NTC también se llama termistor. Sí, lo que pasa es que el termistor implica al NTC y al PTC. Termistor es un resistor variable con la temperatura. Un resistor variable con la temperatura puede ser un PTC con coeficiente de variación positivo o un NTC con coeficiente de variación negativo. Los que van en las fuentes de alimentación son NTC. Que él lo podés ir a comprar porque es algo muy común, ¿no? Y si lo pones, protege los diodos. Esa es la gran ventaja. No hace falta utilizar diodos muy costosos. Ahora vamos a ver en la próxima clase, vemos cómo diseñamos realmente la fuente, o sea, cómo calculamos todos los parámetros que necesitamos para diseñar la fuente. Ustedes, uno de los trabajos que tienen, uno de los informes, así que preséntenlo como un informe de un ingeniero. El primer trabajo es un informe que les pide a ustedes diseñen una fuente. El método lo vamos a ver la próxima semana, la próxima clase, hoy es lunes, el jueves vemos el método. Así que con ese método, con ese sistema, necesito que diseñen la fuente que está en el pedido de informe y me manden el archivo para corrección. Ese archivo que ustedes manden, ese informe, ya va a estar calificando para la nota del parcial. Vamos a tener un informe en la primera parte y un informe en la segunda parte. Ambos informes forman parte de la calificación final. No sé si ya les envié, creo que sí, debería haberles enviado, porque tienen que saberlo antes de empezar el curso. Yo estoy casi seguro que les envié cómo se califica en esta cátedra, cuáles son las cosas que se van a tomar en cuenta. Hay 7 puntos de la nota de parcial que va a depender del parcial, propiamente dicho, 3,5 puntos de los cuestionarios y 3,5 puntos de los ejercicios hechos durante el parcial. Y después tenemos un punto que va a estar destinado a los que están aprovechando la clase, o sea, a la participación de la clase. Veo que todo el grupo es muy participativo, no habla ninguno, pero bueno, por lo menos están durante la clase. Yo veo los cuadraditos, no sé si están escuchando del otro lado, pero bueno. Y lo que evalúo con ese punto es qué tanta participación están teniendo en la clase. Después tenemos otro punto que es para las otras cosas que hay que hacer. Hay algunas tareas más que van apareciendo. Y bueno, y el otro punto es para el trabajo práctico. O sea, este informe la evaluación de este informe que tienen que presentar. Una cosa así es lo que, supuestamente yo ya les envié eso, pero si no se los envié me dicen que se los envío de vuelta. Bueno, nos tomamos 10 minutos, son y 48, así que a las 21 horas, cuando yo termine de hablar, seguramente ya va a ser menos 10. A las 21 nos encontramos, allí Jeffrey nos muestra algunas simulaciones que hizo. Ahora el que se va a preparar el café soy yo, Jeffrey. Y yo igualmente me quedo acá delante de la computadora. Si alguno tiene alguna consulta sobre lo último que vimos, ya me la va haciendo, ¿ok? Dale, vamos, seguimos.